buenos días. Saludo a todos los amigos, a todas las personas que nos siguen por este medio, a la familia de la fe, con la paz del Señor. Que Dios sea guardándonos, cubriéndonos, protegiéndonos, como lo ha hecho. Hasta aquí ya vamos terminando el día de mañana, el quinto mes del año. Vamos ya para completar la primera mitad en el próximo mes. Y el mismo Dios que hasta aquí nos ha sostenido, nos ha sustentado, es el mismo Dios que nos sostendrá en todo aspecto. Quiero comenzar comentándole algo que me pareció curioso y que quizás fue lo que inspiró el poder compartir esta palabra que la vamos a dar en esta mañana. En esta semana, en un mismo día, envié mensajes a dos personas que habían estado pasando un quebranto de salud. Una persona hace aproximadamente un par de meses y la otra persona hace aproximadamente unos 15 días. Obviamente, eran unas cirugías que estas dos personas habían enfrentado y la que había enfrentado la cirugía hace un par de meses me dijo que por fin se sentía ya muy bien, sin las dolencias, sin las molestias, no solo de la cirugía, sino las que tenía antes, que le limitaban, que le preocupaban inclusive. Una vez que la cirugía se dio, pasó el tiempo de reposo, su periodo de total restauración y que se sentía espectacularmente bien. Y la otra persona, en condiciones bastante similares, pero que había sido operada hace 15 días, me dijo que se sentía muy mal, que se sentía preocupada porque ya eran 15 días y apenas le había disminuido un poco el dolor, que no sabía cómo iba a quedar, etcétera, etcétera. Así que estas dos conversaciones me dieron una luz para saber algunas cosas o identificar algunas cosas que suelen pasar en nuestra vida. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros estamos pasando una dificultad, cuando estamos frente a un problema no resuelto o no comenzado a ser resuelto, normalmente se apodera la angustia, el quebranto y no vemos nada un poco más allá. Vemos solo las cosas peores. La naturaleza propia del ser humano hace que instintivamente nazcan en nosotros algunos pensamientos y todos esos son negativos, son catastróficos, son frustrantes. Pero cuando nos enfrentamos al problema, cuando decidimos dar el paso para comenzar a hacer algo, a que las cosas cambien, parece que la situación se agudiza, el quebranto, la desesperación se agudiza hasta cuando lo superamos y viene luego ese tiempo de bonanza, de paz, de tranquilidad, que va afirmando que lo vivido, lo pasado, aunque haya sido duro, aunque haya sido difícil, pues a la postre valió la pena. Con este antecedente y con estos dos testimonios de una persona que entendió que todo su dolor, su quebranto, su situación difícil se ha superado después de 2 meses de su cirugía, versus aquella que viene atrás en el mismo camino, en el mismo proceso, pero que todavía no lo ha superado. Entonces vemos estas posiciones, estas condiciones de vida, de apreciación de la vida que nos da. Digo, frente a esto, quiero ilustrar con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 44. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 44. Siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios, y síganos, por favor, ya sea con su Biblia en mano o con los versículos que salen en pantalla. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno,
Esta es una porción que se encuentra en 3 de los 4 evangelios y que nos describe una decisión, nos describe un accionar de parte de Dios que no se atiene a la lógica. De hecho, Jesucristo, que es Dios, no es nada lógico. No es lógico que una persona camine sobre las aguas. No es lógico que una persona con el poder de su palabra resucite muertos. No es lógico que el manto que se pone una persona, pues al ser tocado, sane enfermedades. Es decir, no es lógico que multitudes, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, coman con un pan y unos peces que pasaron por las manos de este hombre. Es decir, casi nada de Jesucristo en su manifestación ministerial principalmente resulta lógico. De tal manera que es hermoso predicar de Jesucristo porque obviamente Él es, su ilógica termina siendo de bendición, termina siendo de bienestar, termina siendo la solución para nuestras vidas. Mire lo ilógico que sucede aquí, ¿sí? Dice que había pasado durante el día y justo cuando llega la noche, Él decide ir al otro lado, ¿sí? Justo cuando llega la noche. La pregunta obvia, la lógica, es ¿por qué no pudo esperar hasta el día siguiente? ¿Sí? ¿O por qué no pudo ir un poco antes para evitar la noche? Siempre es la noche. Habla de tinieblas, habla de oscuridad, obviamente esto acrecenta la inseguridad, etcétera, etcétera. Pero dice que Jesús había dejado pasar el día, dice, después de aquel día, llegó la noche y ese momento les dice, embarquémonos para ir al otro lado. Bueno, comencemos diciendo que parece ser, por las experiencias, por lo vivido, por lo que miramos en nuestro entorno, parece ser que cuando todo está en luz, cuando la vida es de día, cuando vemos todo con claridad, cuando todo marcha perfectamente bien, como que uno no avanza mucho como para pasar a otro nivel, a otro lado. Parece que uno, cuando hay la plenitud, cuando todo marcha bien, como que uno se estaciona, ¿sí? En muchos aspectos, en muchos aspectos. Y uno de los más importantes, obviamente el más importante, es el aspecto espiritual. ¿Cuándo crecemos en el aspecto espiritual? No crecemos cuando tenemos una gran salud, cuando nuestra relación de familia, cualquiera sea la posición que nosotros ocupamos en ella, va todo espectacularmente bien, cuando la situación económica está totalmente estable, ¿sí? No hay un crecimiento espiritual en esas circunstancias. El crecimiento espiritual es justamente comienza cuando termina el día. Es decir, las dificultades son la herramienta más usada por Dios para nosotros poder ir a otro nivel. Así es. Cuando la vida se convierte en oscuridad, cuando las tinieblas son densas, cuando no hay muy claro cuál es el siguiente paso que vamos a dar, porque la oscuridad nos impide, cuando el oleaje comienza a acrecentar, cuando el timón no es suficiente para mantener la estabilidad, la calma, pues ahí es cuando comienza el crecimiento espiritual. Ahí es cuando comienza nuestro crecimiento como personas inclusive. ¿Por qué? Porque con el crecimiento espiritual, es decir, con el crecimiento de nuestra relación de dependencia con Dios, de confianza en Dios, de fe en Dios, también nos permite tener un crecimiento, o debería ser al menos así, un crecimiento con los demás que están en nuestro entorno, ¿sí? Porque mi confianza en Dios ante el susto, ante la angustia, ante el dolor y el quebranto, sí debe acercarme más al prójimo, principalmente al círculo social cercano. Otra cosa que aparentemente no es lógica, pero déjeme decirle que mirando un poquito más en detalle, como lo vamos a hacer, es que se piensa, y principalmente últimamente, ¿por qué? Porque yo recuerdo 30 años atrás, cuando entré en el Evangelio, las predicaciones, las canciones, aquellos himnos maravillosos que cantábamos en las iglesias, hablaban mucho de la victoria que Dios nos da en medio del quebranto, de la salida y la solución que Dios tiene, del milagro que Dios tiene al final de un proceso de dificultad. Esas eran las predicaciones, esas eran las canciones, esos eran los temas de conversación, esos eran los testimonios que se daban en las iglesias.
Pero como que de un tiempo acá parece que la iglesia se ha equivocado, no está siendo guiada quizás de parte de Dios, sino por otro tipo de motivaciones. Y las iglesias o las predicaciones se han convertido un poquito en un evangelio bastante light. Es decir, no decir lo que la gente no quiere oír, porque se asusta, porque se espanta, y hablar lo que a la gente le gusta oír. Prosperidad, bendición, entendiendo la vida en abundancia solo en el lado amable, y etcétera, etcétera. Pero fíjese lo que nos dice aquí. Dice que Jesús se embarcó con sus discípulos, habían otras barcas que habrían de seguir el mismo rumbo, aparentemente, pero que Jesús se embarcó con sus discípulos y estando sus discípulos con él en la misma barca, pues el oleaje creció, el viento se enfureció, ¿sí? Y puso en alto riesgo de naufragio, de peligro, de situaciones terribles, sumados a que estaban en la noche, a que no había una buena iluminación, ¿sí? Quizás este viento fuerte y el fuerte oleaje no permitía prestar atención a la mejor guía, al mejor mapa que tienen los marineros, que son las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que la vida mismo nos va mostrando esta dualidad que existe, ¿sí? Es decir, una, una vida conlleva no solo situaciones espectaculares, buenas, magníficas, prósperas y rentables, ¿sí? Toda la vida. No es así, ¿no es cierto? Eh, la vida, para que sea bonita inclusive, y usted dirá, el pastor es un poco masoquista, pues no. La vida para que sea bonita, la vida para que tenga esa sazón, ¿sí? Que a uno le impulsa a seguir viviendo y abrirse nuevos rumbos, precisamente tiene estos dos aspectos. Jesucristo lo dijo claramente, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, que es uno de los versículos más conocidos, muy poco mencionados en este tiempo, dice así: en el mundo tendréis aflicción, pero yo les he venido a dar la paz y conmigo van a vencer. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra esa dualidad que por un lado Dios quiere darnos la paz, pero vamos a tener aflicción, sin embargo, vamos a salir más que vencedores de esas aflicciones, de todas las aflicciones, si es que nosotros nos acogemos a esa paz que Dios nos quiere dar. Entendiendo que esa paz no es una total tranquilidad, bienestar, prosperidad y bendición eterna. No es así. La paz es un sentimiento interno frente a las circunstancias, cualquiera que ésta sea. Bueno, ahí nosotros encontramos en este versículo, digo, de Juan capítulo 16, versículo 33, encontramos la dualidad. Así es la vida, ¿no es cierto? Dios quiere darnos paz, pero vamos a tener aflicción. Sin embargo, Dios ha vencido al mundo y nosotros, tomados de Él, vamos a vencer. De tal manera que parece que la vida viene en combo, ¿sí? La vida viene en combo. Y así le vamos a llamar a esta prédica, ¿sí? La vida viene en combo. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos ponemos un poquito a analizar uno o cualquiera de las circunstancias difíciles que hayamos pasado, que estamos pasando en esta vida, nos vamos a dar cuenta que la sazón, que lo que la vida nos impulsa a crecer, a seguir, a mejorar, a aumentar, ya sea nuestra fe, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos que crecer porque no podemos detenernos, no podemos estacionarnos en la vida. Y cuando nos estacionamos parece que Dios mismo permite estos empujones, como un viento impetuoso, como un oleaje fuerte, como una tempestad grave, etcétera, etcétera. Parece que Él mismo nos empuja a ese lugar. ¿Por qué? Porque como le había dicho inicialmente, las dificultades son las que nos quieren llevar a otro nivel. ¿Sí? Sin dificultades es bastante poco probable que nosotros subamos de nivel, sigamos, aprendamos más, crezcamos como personas, como seres humanos y obviamente como cristianos. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿quién saborea? ¿Quién saborea lo espectacular de una prolongada y deleitosa
sonrisa. ¿Quién saborea más? ¿Los que siempre rieron? ¿Los que todo en la vida les fue aparentemente, espectacularmente bien? No. Una buena sonrisa se saborea cuando uno también ha sabido probar una que otra lágrima. Hay quienes dicen que las lágrimas son saladas. No recuerdo haberlas probado, pero nada más dulce, deleitoso que una sonrisa. Y es así. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido objeto de que embarcados con Cristo Jesús, en mi caso ya voy para los 30 años de estar en los caminos de Dios, embarcado con Cristo Jesús, hacía una mirada retrospectiva de mi vida y miraba en medio de esta situación que no es fácil, que sí me ha golpeado y bueno, ya mismo llego al otro lado. ¿Sí? Digo, en medio de esta dificultad, hacía una miradita retrospectiva de mi vida y veo que desde que estoy con Cristo Jesús, en realidad he tenido muchos problemas, dificultades, quebrantos, tristezas, dolores, angustias, decepciones, que experiencias similares que las haya tenido antes de conocer a Cristo Jesús. Yo conocí del Señor a los 28 años y hasta mis primeros 28 años de vida, vea, mi vida fue totalmente placentera, totalmente placentera. Una, porque 26 de ellos yo era hijo de familia, es decir, no tenía la responsabilidad que luego se adquiere como esposo y padre de familia. Y luego porque los 2 primeros años de matrimonio, junto con mi esposa, la luna de miel se prolongó por ese tiempo porque las pocas dificultades que habíamos tenido en esa época, pues eran más que llevaderas porque el amor que nos hemos tenido y que lo mantenemos hasta el día de hoy, sí, ha sido mucho mayor a las pequeñas dificultades. Y porque es más fácil enfrentar una dificultad entre dos que uno solo, ¿sí? Bien dice la palabra de Dios en Eclesiastés que es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro le levanta, porque los dos tendrán mejor paga, ¿no es cierto? Pero cuando llegamos, yo, a mis 28 años, a los caminos del Señor, comenzaron a suceder un sinnúmero de situaciones que nos sorprendían, era inesperado, y recuerdo claramente que mis primeras oraciones, en el conocimiento, en mi manejarme con Dios, eran: Señor, no se supone que, Señor, no se esperaba que estando contigo todo vaya bien. Y no fue así, ¿sí? Enfermedad de mi hijo, en aquel entonces el único, el primero. Enfermedad de mi hijo, limitación económica, conflictos laborales, ¿sí? El mismo hecho de haber entrado al Evangelio nos trajo problemas con ciertas amistades, una crítica de parte de las respectivas familias, y todo eso nos golpeaba, nos dolía. Y luego, pues con el pasar de los años, embarcado siempre con Cristo Jesús, el oleaje inclusive fue aumentando en ciertas épocas, en ciertas situaciones, ¿sí? Una de las que reiteradamente ha visitado para golpear nuestras vidas ha sido quebrantos de salud y junto con ello, o adicional a ello, ¿sí? Quebrantos económicos. Y ahí es cuando uno se pregunta y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero todo eso ha pasado. Todo eso ha sido superado. No digo que tengo 30 años en los caminos de Dios, de sufrimiento, de amargura, de tormento. No es así. Eso sería una total mentira. Eso no hablaría de lo que la palabra de Dios dice cuando Cristo Jesús nos vino a advertir que el enemigo, el ladrón le llama. Allá en Juan capítulo 10, versículo 10, vino a hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Sino que Él ha venido a darnos vida, Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Digo, si se llegaría a pensar que 30 años en el Evangelio el pobre pastor y 30 años de dolor, quebranto y angustia y lágrimas, ni siquiera hubiera soportado este cuerpito, ni siquiera lo hubiera soportado. Lo que estoy diciendo es que de cuando en cuando han habido situaciones y circunstancias que nos han traído este dolor, que la mayoría de veces ha sido por cuestión de salud o por cuestión económica, pero también debo decirlo hoy, ¿sí? Que
todas esas han sido superadas, cualquiera haya sido, salud, economía, laboral, lo que sea, todas han sido superadas. Es decir, todas tienen lo que nos dice aquí en el Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante que leímos, todas tienen su tiempo de bonanza. ¿Qué es bonanza? Bonanza es un espacio, un tiempo de tranquilidad, de paz, de bienestar y prosperidad. Por eso digo que nadie mejor para saborear una sonrisa que aquellos que algún rato nos tocó probar algunas lágrimas. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos apreciar el verdadero valor de las cosas materiales? ¿Cómo valorar con justicia el llegar a tener algo si antes no hemos tenido una escasez? ¿Sí? Si es que no hubiera yo vivido en tal o cual lugar que viví cuando comencé mi vida matrimonial, después de independizarme de mis suegros, que viví ahí casi un año con ellos, y luego vivir en ese lugar, vivir en el siguiente, en el subsiguiente, haber deambulado por varios departamentos y casas hasta llegar a tener una estabilidad y poder vivir en un lugar seguro, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo saborear que este es mi lugar de residencia, aunque hubiera alguna dificultad, aunque no tenga lo que yo hubiera querido que tenga, pero este es el mejor? ¿Por qué? Porque este me da estabilidad, lo que no me dieron ninguno de los otros, porque todos los otros pues simplemente eran arriendos, eran temporales, estaba sujeto a la decisión del dueño de casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo saborear la verdadera prosperidad si antes no ha habido escasez? Es necesario. Entonces uno dice, ¿cómo no voy a amar tal o cual situación? ¿Cómo no voy a querer? Mire, tomando como ejemplo mi vida, ¿sí? Yo amé mucho, amé muchísimo un vehículo que yo había comprado, que fue mi primer vehículo, o mi segundo, perdón, vehículo comprado en mi vida matrimonial. A los 12 años de matrimonio, 12 años de matrimonio, compré el segundo vehículo que me sirvió por largo tiempo. Un vehículo lo había comprado antes, pero ese fue muy corto tiempo, de tal manera que no pude disfrutarlo mucho. A los 12 años compré. Era un vehículo viejo, era un vehículo desechable, era un vehículo muy barato, pero usted no sabe cuánto lo aprecié. ¿Por qué? Porque todos los años anteriores de mi vida matrimonial, pues me movilicé en bus, me tocó estar en una parada bajo lluvia, esperando que llegue el bus que me permite ingresar, y el apropiado. Cuántas veces tuve que enfrentar grandes soles sobre mi cabeza y de mi familia, ¿sí? Entonces, cuando uno vive esas limitaciones, esa escasez, esa dificultad, y llega el primer vehículo, no necesariamente tiene que ser de una gran marca, no necesariamente tiene que ser del año, simplemente uno ama. ¿Por qué? Porque lo saborea, lo disfruta, lo aprecia, lo valora, porque lo vivió el otro extremo. Y si no, yo le pregunto, en otro ámbito de la vida, ¿sí? ¿Cómo podemos experimentar un milagro de sanidad si no existe una enfermedad? ¿Cómo experimento un acto sobrenatural de parte de Dios sanando una enfermedad si antes esta no existe? Y es más, no solo que debe existir una enfermedad, sino que para que el milagro se dé y para que sea para la gloria y honra de nuestro Dios, pues esa enfermedad debe tener un diagnóstico humano que nos muestre que ha llegado a un límite, el cual la ciencia humana, la tecnología, el conocimiento, el entendimiento, la experiencia y todo lo que usted quiera que puede conseguir el ser humano, simplemente llega a declarar que no hay cómo hacer nada en este caso. Lo que hasta aquí se ha hecho es todo. Y el resto, las palabras críticas, tristes, que muchas veces suelen decir, y no estoy juzgando a una profesión y a quienes la ejercen, por el contrario, admiro las personas que se dedican a esta labor tan noble, pero digo, suelen decir las mismas personas que alaban y destacan sus logros, sus triunfos, sus conocimientos, etcétera, etcétera, que de hecho los tienen muy merecidos, terminan diciendo, solo tenemos que esperar. ¿Esperar en quién? Esperar que termine fatalmente la situación, esperar que todo se acabe, que el intento, la inversión, el trabajo, la disciplina que se adquirió para tratar de sobrellevar una situación
termine quedando en la nada? ¿Cuándo esperamos que suceda un milagro de sanidad? Cuando efectivamente hay una enfermedad y ésta se ha vuelto crítica. Así es. Mire, ¿cómo podemos, por ejemplo, y esto que sea una invitación a las personas que posiblemente estén enfrentando situaciones como las que estoy describiendo a manera de ejemplo, cómo podemos, por ejemplo, hablar de una restauración? ¿Sí? Hablemos de la restauración de relaciones interpersonales, de la restauración de una relación de pareja, de la restauración de una familia. ¿Sí? ¿Cómo podemos esperar, apreciar, valorar, entender, disfrutar, saborear de una total restauración si antes no hubiéramos visto las fotos de la destrucción? Hay un programa en un canal de televisión, no recuerdo cuál, en el que hay un grupo de personas o varios grupos de personas que se dedican a restaurar las casas y obviamente muestran la condición caótica de una vivienda. Se muestra rápidamente, por el tiempo que dura el programa, se muestra rápidamente el proceso de trabajo, de dedicación, etcétera, etcétera, con los conflictos que van apareciendo sobre la jugada, y luego se ve la vivienda restaurada. Y se presentan las fotos del ahora y del antes, ¿sí? O del antes y el después, como lo ponen ahí. ¿Por qué se aprecia eso? Porque uno ve las fotos de cómo estaba. Si usted quiere que la foto de su vida, de sus relaciones interpersonales, de su relación de pareja, de aquella relación de familia, que a lo mejor nunca existió, pero Dios puede restaurar, porque Dios hace lo que nunca nadie ha visto. Y si de pronto digo, estamos pasando por una situación de esa naturaleza, ¿por qué no aceptar, ¿sí?, lo que la Biblia nos propone hoy? ¿Por qué Dios no restauró nuestra familia, nuestro hogar y nuestra relación de pareja antes de la pandemia? Porque Dios mismo permitió que se termine el día, que comience la noche, porque en la noche las dificultades nos llevan a otro nivel. Pero se supone que desde que estoy en la pandemia me he acercado más a Dios, estamos orando juntos o tratamos de orar juntos, tratamos de llevarnos bien y la cosa definitivamente no solo que no ha mejorado, sino que va empeorando, porque embarcados con Cristo Jesús el oleaje es fuerte. Porque a pesar de que estemos embarcados con Él, el viento se vuelve criminal. Porque la tempestad nos cae precisamente cuando nosotros creemos, pensamos o esperamos que efectivamente las cosas mejoren sustancialmente y de ser posible de la noche a la mañana. Permita que las fotos del dolor y del quebranto de hoy sean el antes y que el después sean las fotos que Dios tome de nuestras almas principalmente y obviamente irá acompañado de una sonrisa, de un bienestar. Así es la vida. Así es como se pasa al otro lado. Así es como se asciende de nivel a través de la dificultad. Yo quiero compartirle nada más unos 3 aspectos que nosotros debemos considerar entonces para la vida, porque la palabra de Dios es un manual de vida. Nos muestra el camino a seguir, nos da el entendimiento cabal, es un bálsamo, nos orienta, nos impulsa, nos llama la atención, nos disciplina como tiene que ser. Porque la vida está llena de todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la vida viene en combo. El anhelo de Dios, que es la bendición, la prosperidad, la paz, la salud, el bienestar, las buenas relaciones interpersonales con todo mundo. Tenemos las dificultades, los problemas, las tribulaciones, las angustias, las necesidades, las frustraciones, pero tenemos también la época de bonanza. En nuestra porción oficial que lo leímos al inicio de esta charla, dice que cuando Jesús fue despertado, Él dijo 2 cosas. Primero, reprendió a los que con Él estaban, diciéndoles, oiga, qué falta de fe, ¿por qué se angustian? Y la otra cosa que hizo de inmediato fue ordenar al viento, al oleaje y a la tempestad
que cesaran. ¿Y sabe qué dice? Dice, y se hizo gran bonanza. Advertí ya el concepto de bonanza, un concepto práctico. Bonanza es ese tiempo, es ese espacio, es esa instancia de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de calma, en el que ciertamente uno recupera las fuerzas, recupera las energías que las gastó en el tiempo anterior, en el tiempo de quebranto, ¿sí? Uno comienza nuevamente a acumular lágrimas, ¿sí? De las que había desgastado en aquel tiempo. Y usted dice, pero pastor, no sea masoquista. ¿Por qué tiene uno que volver a acumular lágrimas? Quiere decir que pronto o más adelante vendrá otra aflicción. Es posible que sí, pero a mí me gusta siempre tener acumulado lágrimas, porque sé que son muchas más las lágrimas que se derraman en la bonanza por gratitud que aquellas que se han derramado por dolor y quebranto. El tiempo de bonanza es es el tiempo de recuperación, es el tiempo de calma, es el tiempo en que nuevamente la luz del día aparece, porque Jesús, como le decía, es ilógico, esperó todo el día, ¿sí? Para en la noche decir, pasemos al otro lado. Pero después de esa noche, vuelve a venir el día. Después de esa noche, el sol vuelve a brillar. Después de la tempestad, viene la calma. Así que yo creo, espero, en el nombre de Cristo Jesús, que toda tempestad que se ha levantado en este tiempo, llamémosle la tempestad de la pandemia, llamémosle el oleaje fuerte de la economía, llamémosle el viento impetuoso de la falta de armonía, como usted quiera llamarle. Póngale el nombre a la tempestad, al oleaje fuerte y al viento impetuoso. Usted póngale el nombre de acuerdo a lo que ha vivido. Lo único que nos toca hacer es invocar a Dios y decirle quizás, Señor, te despierto porque parece que mi fe como que se ha debilitado un poquito. Y si Dios nos reprende y dice, ay, qué falta de fe, qué falta de fe eres, mujer, no importa, inmediatamente las mismas palabras que con amor nos reprenden son las mismas palabras que ordenarán la calma, la paz, la tranquilidad, la prosperidad, el bienestar y la bonanza que provienen de parte de Dios. Basta que Él diga la palabra para que las cosas tomen el cauce que Dios quiere que tomen. Diego, quiero terminar con unos 3 aspectos que quizás resumen este combo de la vida, porque la vida no es toda plenitud ni todo dolor, no, está matizada, tiene esta combinación de situaciones que le hace hermosa, que le hace hermosa. Yo no podría imaginarme, por ejemplo, unos años después, si es que Dios me regala la salud y la vida, y que esté rodeado de nietos, no sé cuántos, los que mis hijos deseen y puedan sostener, no me imagino rodeado de nietos, hablándoles solo de grandezas, hablándoles de que, no sé, comencé el ministerio y al año ya tuve una iglesia inmensa, grande y totalmente pagada. Mis nietos van a decir, qué conversación tan aburrida, abuelito. Pero si les hablo de los inicios, de las dificultades, de los problemas, les dejo pendiente el capítulo para en una próxima ocasión reunirnos y hablar, completar el capítulo anterior que les dejé justo en el quebranto para decirles cuál fue la solución y seguirles comentando y tener varias reuniones. Pues así es la vida. Primer aspecto que va a salir al pie de la pantalla es que es error pensar que siempre todo irá bien. Escuche esto, no es falta de fe, ¿sí? Pero es un error pensar que siempre todo irá bien. Nosotros hemos visto en este tiempo, en las noticias, en los canales
nacionales e internacionales, esos canales por cable, como muchas personas, ¿sí?, que tenían un estándar de vida quizás eh, un poco excéntricos a ratos, excesivos, ¿sí?, que pensaban ellos que iban a disfrutar de esa plenitud, entre comillas, de vida material, me refiero nada más, que es lo que se ve, no se conoce el resto. De pronto, por A o B circunstancias, acabaron con sus vidas, por distintas razones. Y uno dice, ¿y todo lo que tenían? Viene a ser más o menos como una situación jocosamente curiosa. Cuando un hombre millonario estaba en el lecho de muerte y afuera de aquella habitación donde él estaba convaleciendo, estaban todos sus legitimarios, todos sus herederos, y a la expectativa más que de la salud del, del millonario, estaban preocupados de lo que podían recibir. Entra el médico, eh, mira su fallecimiento y cuando sale consternado, en vez de preguntar qué pasó, qué sucedió, está mejorando, todos los herederos o quienes se creían con derecho preguntan y dicen, ¿y qué dejó? Y el médico les dice, todo, no se llevó nada. ¿Por qué? Porque así es la vida, ¿no? Así es la vida. Viene con combo. La vida tiene una parte que se llama un espacio, una instancia en la vida que se llama muerte. ¿Por qué le digo que es apenas una instancia? Porque es ese momento entre la vida terrenal y la vida eterna. Y la vida eterna y la vida terrenal tiene esta característica. Es un error pensar que siempre todo irá bien. En la eterna, si es que en la vida terrenal hacemos bien las cosas, en la eterna, ahí sí existe esta posibilidad. Pero también debemos decir en este mismo primer punto que si bien es cierto que es un error pensar que todo en la vida irá bien, para quienes nos embarcamos con Cristo Jesús, sabemos que aunque muchas cosas en la vida no han ido bien, sí, terminarán muy bien. El segundo aspecto que le quiero mencionar es que la vida normalmente no siempre tiene sentido. La vida normalmente no siempre tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pueden ser explicadas, que no encontramos una justa causa, una razón del por qué y muchas veces no entendemos, sino después de un tiempo, el para qué, porque la vida no tiene sentido. Si no, dígame, ¿por qué una criatura inocente nace y por A o B circunstancias parte para la eternidad antes de que siquiera desarrolle su nivel de conciencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Es lógico? ¿Es obvio? No. La vida no siempre tiene sentido. Dígame, ¿por qué hay personas que terrenalmente hablando, humanamente hablando, llegaron a destacar en sus distintos ámbitos, como por ejemplo artistas, gente que llegó a tener mucho dinero, gente que saboreó lo que a criterio propio consideraron eran los placeres de la vida? ¿Y por qué terminan suicidándose? Unos de contado y otros a plazo. De contado cuando literalmente se quitan la vida de una de las distintas formas que tienen para hacerlo, o a plazos, es decir, cuando se van sumergiendo en la muerte a través de los distintos vicios, llámese licor, llámese drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene una persona que aparentemente tiene las condiciones económicas para disfrutar y termina cortando esa vida? La vida no siempre tiene sentido. ¿Sabe cuándo tiene sentido? Cuando la vivimos conforme a lo que Cristo quiere para nosotros. Ahí tiene sentido. La vida no siempre tiene sentido, es el segundo punto. ¿Sabe cuándo tiene sentido? Cuando la vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer aspecto, que viene como
un punto necesario, un tercero y último punto, es que todo pasará y veremos su gloria. Todo pasará y veremos su gloria. Y si no, volvamos a preguntarles a aquellas personas con quienes hablé la semana anterior que tuvieron situaciones similares, que la una, 2 meses después de su cirugía, ya todo se siente muy bien, con la satisfacción, la felicidad, el gozo, que aquel problema que motivó esa cirugía, inclusive ese problema, la causa, había desaparecido, los dolores de recuperación, etcétera, etcétera, también han desaparecido y hoy está en plenitud. Todo pasará y veremos su gloria. No así tiene el criterio aquella que hace 15 días apenas fue operada y que todavía tiene esos dolores, todavía necesita ayuda para movilizarse, pero que pronto, en 1 mes y medio, por darle el mismo tiempo de recuperación de la otra persona, en 1 mes y medio también dará gloria a Dios diciendo, sí, ahora ya me siento bien y sobre todo, no solo que ya estoy recuperada, que ya no me duele, sino que la causa del problema ha sido quitada. La Biblia dice, allá en el libro de Corintios, en 2 de Corintios, dice que esta leve tribulación momentánea no hará otra cosa que traer un mayor peso de gloria. Ahí va con un añadido mío, ¿sí? Esta leve tribulación momentánea. Usted me dirá, pastor, a usted sus problemas le pueden parecer leves, usted no sabe de los míos. Mire, no es que haya un problema mayor o un problema menor, que de hecho podemos estar afrontando problemas distintos nada más. A lo que me refiero es que la gloria posterior, la bendición posterior, la bonanza que viene, la situación que se avecina, la calma, la tranquilidad y el volver a estar experimentando el otro lado de lo que significa la vida en abundancia, el lado bueno de lo que significa la vida en abundancia, es tan grande, es tan bueno, es tan majestuoso, ¿sí? Que el terrible problema que nos parecía cuando lo estábamos pasando, ¿sí? Va a parecer exactamente una leve tribulación momentánea. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo quiero nada más dejar al final de esta charla, de esta prédica que Dios inquietó mi corazón, quiero dejarle, y va a quedar ahí en pantalla, este versículo. Para quienes tenemos el privilegio de haber sido rescatados por Cristo Jesús sin mérito alguno, para quienes por su infinita misericordia permanecemos firmes en la fe, a pesar de nuestros errores, confesando nuestros pecados y siguiendo adelante sin que nada nos detenga. Déjeme darle este versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Va a aparecer ahí en pantalla, con atención, con reverencia, pero sobre todo, apodérese de esta bendición. Dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es. ¿Quiénes son los justos? Justos somos los que hemos sido justificados por Cristo Jesús y vivimos en esa justificación que con el tiempo nos va no solo justificando, sino santificando. Ya mismo pasa. Ya mismo todo se supera. Ya mismo las cosas vuelven a la calma. No digo a la normalidad, porque no vivíamos antes una normalidad, sino una anormalidad. Estoy diciendo que ya mismo volvemos a la calma, a la paz y a la tranquilidad. Por eso, antes de despedirme y desearle que Dios nos bendiga como suelo hacerlo, permítame decirle que vayamos preparando motores y vayamos tomando en consideración que todo lo que nosotros ocupamos los días domingos, todas las actividades en las que nos ocupábamos los días domingos, todas aquellas situaciones a las cuales nos acogimos en este año y un poco más de no venir presencialmente a la iglesia, pues ya vayamos reorganizándonos para que comencemos a volver a la iglesia, ¿sí? Las personas que ya están vacunadas, las personas que se sientan fortalecidas y que saben que no están muy expuestos, de todas maneras, aquí en la iglesia vamos a mantener estrictamente, como lo hemos hecho en los pocos domingos que nos hemos vuelto a reunir, con todas las medidas de cuidado, de protección, de manera estricta. Las personas que ya les dio el COVID y por la misericordia de Dios, por su amor y bondad, pudieron superar esta situación y que tienen también un lapso de
de estar inmunes, por así decirlo, ¿sí? Podemos ya volver a la iglesia. Organícese para que volvamos nosotros a tener esta bonanza, esta paz, esta calma, de que entre otras cosas podamos volver a reunirnos presencialmente aquí en nuestra iglesia. Que las puertas han tomado una forma un poco diferente. Y usted dirá, ¿hizo alguna modificación, pastor? Digo, no. Quien hizo la modificación es Dios. Las puertas hoy no se abren así, se abren así, como brazos para recibirnos. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 2 de junio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom. El domingo 6 de junio tendremos la celebración de nuestra Santa Cena, por lo que pedimos que tengas preparado el pan y el jugo de uva. Reunión de adolescentes el sábado 12 de junio a través de Zoom. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de mayo. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar, por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.